y se llama ¿Cómo controlar mis gastos? ¿Cómo controlar mis gastos? La verdad es que esto es de lo más difícil de lo que hemos visto, porque siempre somos tentados a no controlar nuestros gastos. De hecho, hay a veces hasta la fe puede ser utilizada para no controlar nuestros gastos, y puedo decir mal utilizada porque a veces abusamos de eso para no controlar nuestros gastos, pero es importante que aprendamos a controlarlos. Yo sé que muchos de nosotros llegamos a este curso y no sabíamos mucho de las verdades bíblicas acerca del dinero, y yo creo que ya hemos aprendido bastante, y debemos de ponerlo en práctica. Pero ahora este tema es completamente natural, es una pequeña ayuda muy simple, lo más simple, traté de hacerla lo más simple que se pudiera para que podamos controlar nuestra manera de gastar. Dicho sea de paso, creo que lo mejor que podemos hacer es unirnos con nuestra esposa, con nuestro esposo, para que eso suceda en nuestras vidas, ya que eh, cuando lo hacemos dos o más, entonces tenemos testigos y tenemos personas que nos pueden ayudar. Otra cosa importante es la ayuda de consejeros, de mentores financieros que nos vayan dando un coaching para tomar decisiones en nuestra vida. Así que vamos a empezar a leer la palabra, porque como siempre lo he dicho, pues esto sobre todo es cuestión de la palabra de Dios. ¿Alguien puede leer, por favor, Proverbios 27 del 23 al 27? A ver, yo lo leo. Mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados, porque las riquezas no duran para siempre, y tal vez la corona no pase a la próxima generación. Cuando se haya cosechado el heno y aparezca la nueva cosecha y se recojan las hierbas de los montes, tus ovejas proveerán la lana para vestirte y tus cabras servirán para comprar un campo, y tendrás suficiente leche de cabra para ti, para tu familia y para tus criadas. Amén. Muchas gracias, Omar. Fíjense cómo aquí nos está hablando de planificación y de sabiduría económica. Aquí está diciendo que debemos, número uno, lo primero que está diciendo es mantente al tanto de tus negocios, mantente al tanto de tu dinero. O sea, tienes que saber muy bien y planear y pensar y saber y hacer números y revisar constantemente. Aquí está diciendo, checa cómo están tus rebaños. Porque si tú no te das cuenta cómo están tus rebaños un día, eh, resulta que ya tienes la mitad. Por ahí hay un dicho más famoso y más conocido que dice: el que tiene tienda, que la atienda. O hay otro que dice: al ojo del amo se engorda el caballo, creo, o algo así dice, ¿no? O sea, Al ojo tenemos del ajo engorda el caballo. eso, así es. Entonces, tenemos que estar cuidando y viendo nuestros rebaños, viendo nuestras tiendas, viendo nuestros negocios y decir, híjole, pues esto está así, esto está de esta manera. Y tenemos que ser objetivos en la manera en la que los vemos. ¿Qué quiere decir? Que no nos digamos mentiras a nosotros mismos. Y eso no es a veces tan fácil porque nos gusta más tener la razón que tener la verdad. Muchas veces nos enseñaron a tener la razón y a buscar tener la razón, pero no nos enseñaron que la verdad es más importante que la razón. Y en cuestiones económicas es muy importante tener la verdad, porque si tenemos la verdad, entonces sabremos cómo tomar decisiones. Después de esto, hace una declaración que leyó Omar, dice: las riquezas no duran para siempre. Y esa es una verdad que se nos olvida. Las riquezas no duran para siempre. Las riquezas son completamente efímeras, pasajeras. Todas las riquezas pasan. Todo el dinero que tenemos se está depreciando, el coche que tenemos se está depreciando. O sea, la mayoría de los bienes que tenemos están perdiendo valor en el momento en el que nosotros estamos aquí sentados.
Entonces, por eso es tan importante, dice aquí, que pongamos atención, porque si no, la corona no pasará a la siguiente generación. Y luego fíjense, leyó Omar, cuando se haya cosechado el heno y aparezca la nueva cosecha y se recojan las hierbas de los montes, tus ovejas proveerán la lana para vestirte y tus cabras servirán para comprar un campo. Y aquí está hablando como de diversificar. Y de cierta manera está hablando primero de un campo, luego está hablando de ovejas, está hablando de heno, luego habla de ovejas, primero habló de ganado y después habla otra vez de un campo. ¿Qué está diciendo? A veces la economía cambia. Entonces, todos los negocios necesitan cambios. La economía está surgiendo, está pasando por cambios y de hecho el día de hoy, lo hablábamos ahorita, estamos viendo cambios suceder frecuentemente y delante de nuestros ojos. Por eso aquí dice, mira, cuando haya sido la cosecha del heno, pues véndelo y chécate, porque en lo que es la otra cosecha vas a tener que vender las ovejas, vas a tener que hacerte ropa de esas ovejas y después vas a tener que comprar un campo. O sea, está diciendo, a veces vas a tener que usar una cosa y a veces otra cosa. Entonces, de cierta manera, tenemos que aprender poco a poco a movernos de un lado para otro y no ser resistentes a los cambios. Si queremos prosperar, una cosa muy importante es que no podemos ser resistentes a los cambios. Tenemos que aprender a cambiar, diversificar nuestros ingresos. Sí, claro que sí, de eso se trata. A veces hay negocios que son muy buenos y por años fueron muy buenos, pero yo también he conocido personas que les iba súper bien porque tenían un buen negocio y resulta que era buenísimo, pero era en los 90s. Y después del 2000 resulta que ese negocio desapareció. Hay negocios que tienden a desaparecer. Y por más prósperos que sean, los negocios pueden desaparecer en cualquier momento. La economía cambia. El hombre que era el hombre más rico del mundo hace unos años, el día de hoy ya no lo es. Y no solo ya no lo es, sino que es rebasado por el doble de dinero que tenía esa persona. Entonces, y es un negocio distinto. Entonces nosotros pues no sabemos qué va a pasar con nosotros. Por eso es tan importante que, bueno, para los que son empresarios aquí, microempresarios, pequeños empresarios, pues checa qué ideas puedes tener. Revisa qué cosas nuevas puedes hacer, porque a veces no sabemos qué nos va a detener en la siguiente etapa de nuestras vidas. Las riquezas no duran para siempre. Entonces, bueno, vamos a ver un pequeño análisis sobre todo esto, digo, puede ser aplicable para los negocios, pero también es muy aplicable para nuestro hogar y creo que de cierta manera es muy importante. Estamos hablando de cambios y yo creo que hay muchos cambios que tenemos que hacer en nuestra economía siempre para mejor. Entonces, el primer punto que vamos a ver es, haz una lista completa de tus gastos mensuales. ¿Cuántos tenemos una lista completa de nuestros gastos mensuales? ¿Cuántos sabemos cuánto gastamos y en qué lo gastamos? Porque muchas veces no sabemos ni en qué lo gastamos, ¿no? Entonces, el primer punto es, haz una lista completa de tus gastos mensuales y quisiera que alguien por ahí me leyera Proverbios 21:20, por favor. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Ok, muchas gracias, Lore. El que es sabio tiene riquezas y también lujos. Ya hemos hablado de esto y es importante, los lujos no son malos. El dinero no es malo. Son cosas inertes, son cosas sin vida, sin alma, entonces no pueden ser malos. El malo es el que los usa. Puede haber una persona buena manejando un excelente coche del año, pero también puede haber una persona mala. ¿Ok? Entonces, lo que sí es que la sabiduría trae riquezas y trae lujos, pero los necios, leyó Lore, gastan todo lo que consiguen.
Bueno, esto es, yo creo que un versículo fuerte, pero pues es la palabra de Dios y es lo que les digo, tenemos que aprender a amar la verdad, porque a veces Dios nos está diciendo que somos necios y nosotros queremos creer que somos sabios y la verdad es que estamos siendo necios. Entonces, estamos en el camino de buscar esa sabiduría, la guianza del Espíritu Santo, así que vamos a hacer primero una lista de todos nuestros gastos. En esa lista de todos nuestros gastos hay dos columnas importantes. De un lado tenemos los gastos fijos, esos no cambian, y del otro lado tenemos los gastos variables. En la columna de gastos fijos tenemos aquí, por ejemplo, un gasto fijo normalmente para la mayoría de las personas es el diezmo. Y lo puse al principio porque creo que ya hemos hablado del poder del diezmo. Ustedes son personas que diezman, bueno, más bien nosotros somos personas que diezmamos. Otro gasto fijo puede ser la vivienda, la renta y la hipoteca, los impuestos, los seguros, ya sea que tú tienes un seguro, dos seguros, los que tengas, el pago mensual de deudas, la educación, el teléfono. Estos pueden estar en el área de gastos fijos o también podrían estar en el área de gastos variables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú te dedicas a ventas y un mes tienes mayor comisión que otro mes, bueno, entonces tu diezmo tal vez un mes va a ser de una cantidad y el siguiente mes va a ser de otra cantidad. En gastos variables tenemos alimentos en casa, salidas a restaurantes, recreación y entretenimiento, tenemos la ropa, gastos médicos, ahorros, vacaciones, etcétera. Dentro de otros gastos variables tenemos dentistas, doctores, mantenimiento del coche, reparaciones del hogar, inscripciones, útiles escolares e inversiones. Todos estos gastos que acabo de decir, la mayoría no se toman en cuenta en los presupuestos y es importante, si queremos, mientras más meticulosos seamos, vamos a tener una lista de gastos mejores. Entonces, por ejemplo, si, no sé, al dentista, tenemos que ir una vez al año, ¿no? Digo, hay personas que tal vez no han ido mucho al dentista y hay personas que sufren mucho y tienen que ir cada 6 meses, ¿no? Entonces, o cada 3 meses o cada 2 meses, eso depende de la situación, de la economía de cada uno de nosotros. Pero lo importante es decir, bueno, yo sí voy al dentista, entonces si voy al dentista tengo que gastar tal cantidad, pero nada más lo hago en el año 2 veces. Pero aún así debe de estar metida en nuestro presupuesto de tal manera que si tú, pongamos un ejemplo, te cobraron 500 pesos una vez y 500 pesos la otra vez, son 1,000 pesos en un año, y entonces ese gasto variable se divide entre 12, que son los 12 meses del año, y entonces sabemos que, bueno, si tú divides 1,000 entre 12, es 83 pesos con 33 centavos. Entonces, quiere decir que cada mes debes de poner en tu presupuesto 83 pesos con 33 centavos u 84 pesos para que el día que llegue el dentista, pues tú tengas ese dinero para eso. Lo mismo puede ser para los que tenemos hijos todavía en etapa escolar. Inscripciones de los hijos, bueno, pues nada más son una vez al año, pero a fin de cuentas, si los ingresos son los mismos todo el año, pues es importante que esa inscripción se divida entre 12. Pensemos que la escuela, la inscripción cuesta 2,000 pesos, pues entonces se divide entre 12 y son 166 pesos, 167 pesos mensuales. Si nosotros los guardamos, nuestros gastos van a estar más claros y vamos a saber en qué gastamos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la tenencia, que solo se paga una vez al año, el predial, que solo se paga una vez al año, la afinación del coche, que normalmente es 2 veces al año, la verificación del coche, el cambio de llantas, que puede ser a veces, dependiendo del uso, de 2 a 4 años. Entonces, todo eso, ¿qué pasa? Que como a veces no lo presupuestamos y no lo metemos, el día que tenemos que pagar el predial, el día que tenemos que pagar la tenencia, el día que tenemos que cambiar las llantas, resulta que ese mes estamos ahorcados.
¿no? Porque son gastos fuertes. Pues, tienes que enllantar tu coche, pues son mínimo 8,000 pesos, ¿no? 5,000, 6,000 pesos. Y entonces dices, híjole, pues ¿de dónde lo saco? Y entonces muchas veces eso nos orilla a recurrir a las deudas, de las cuales ya hemos hablado, ya tuvimos un tema de las deudas, y entonces pues eso también no nos permite alcanzar los objetivos a largo plazo que tenemos. Las vacaciones, por ejemplo, es lo mismo, las, todo. Por eso es tan importante y yo te animo a ti, y de hecho para eso estamos en este curso, a que a partir de marzo tú y yo empecemos a organizar nuestros gastos. La palabra de Dios ya nos ha hablado, ya nos ha confrontado, entonces ahora podemos empezar a decir, ¿sabes qué? Pues no he sido sabio. Vamos a vernos al espejo y vamos a decir, no he sido sabio. Y entonces, a partir de ahora, Señor, ayúdame a ser sabio. Entonces, ok, voy a hacer una lista de todos los gastos que puede haber en mi casa, ¿no? La ropa, que pues tal vez no, bueno, si eres mujer normalmente compras ropa cada mes, ¿no? Porque no sé qué tienen las mujeres con la ropa, pero los hombres no gastamos tanto con la ropa, ¿no? Maquillaje, las mujeres usan maquillaje, los hombres normalmente no usamos maquillaje, pero gastamos en otras cosas. Todos esos gastos, por pequeños que sean, es mejor saber en qué se nos va todo el dinero. Y entonces, a partir de ahí, vamos a poder saber en dónde estamos gastando bien y en dónde estamos gastando mal. Bueno, este es un tema muy completamente como muy de tecnicismos, ¿no? O muy de hacer puras cosas naturales más que espirituales. Creo que lo espiritual ya lo hemos hablado durante varios temas. Entonces, ponemos una hoja, vamos a sentarnos y vamos a escribir todos nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables. De preferencia, lo vuelvo a decir, hazlo con tu esposa y con tu esposo. Y yo sé que a veces son pláticas que muchas veces queremos evadir, pero eso no es sabio. Lo mejor es hablar con la verdad y decir, ¿sabes qué? No, sí necesitamos arreglar esto. Necesitamos ver y desnudarnos y ver cómo tenemos que hacer las cosas. Eso es importante porque a veces por estar escondiendo cosas salen problemas más adelante. Ya que hicimos una lista de todos nuestros gastos, el segundo punto es hacer una lista de nuestros ingresos. Entonces ya hicimos todo lo que gastamos y ya nos dimos cuenta, híjole, pues no sé a dónde se me va todo el dinero, porque muchas veces así sucede. Esta es de las cosas en la vida que nos deberían de enseñar que no nos enseñan, ¿no? Yo creo que en la prepa debería de haber una clase de esto. O sea, debería de enseñar cada joven a hacer un presupuesto porque pues yo creo que toda la gente del mundo usa dinero y muchas veces no se enseña esto. Entonces, bueno, ingresos. En ese de ingresos, pues todo lo que sea ingresos. Bueno, alguien puede leer Segunda de Corintios, perdón, capítulo 9, versículo 8, por favor, alguien que lo lea. Yo, Gracias, Joe. y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Muchas gracias, Joe. La visión de todo este curso, creo que la hemos hablado, pero quiero volver a reafirmarla, es que Dios nos guíe en el proceso de salir de la pobreza y de las deudas, que es un área, a la prosperidad y la generosidad. Ese es el punto al que Dios nos quiere llevar, prosperidad y generosidad. Muchas veces las personas solamente quieren, Dios, quiero que me prosperes. O sea, sí, Dios nos va a prosperar, pero aquí lo que nos dice el apóstol Pablo, entonces siempre tendrán todo lo necesario, esa es prosperidad, y luego dice, y habrá bastante de sobra para compartir con otros.
Entonces, estábamos endeudados, estábamos en pobreza. Dios quiere sacarnos de la pobreza, sacarnos de las deudas y llevarnos a prosperidad y generosidad. Ese es el punto final al que Dios nos quiere llevar. De tal manera que mientras más prosperemos, más generosos seamos, y mientras más generosos seamos, entonces más vamos a prosperar. Pero muchas veces no podemos ni prosperar, ni ser generosos porque no sabemos ni cuánto ganamos, ni cuánto gastamos. O muchas veces sí sabemos cuánto ingresa, sobre todo para las personas que tienen un sueldo, pues es muy fácil saber cuánto ingresa, pero muchas veces no sabemos por qué eso no nos alcanza, pues dónde se fue el dinero. Pero aquí tenemos en el grupo muchos empresarios, entonces es importante que tú sepas tus ingresos. Y entonces, pues aquí tenemos variantes, sueldo, ¿no? Las personas que viven con sueldo, pero aquí hay varios que no tienen un sueldo. Entonces, ¿cómo sé cuáles son mis ingresos? Bueno, la mejor manera de saber es cuánto ganaste el año pasado, cuánto ganaste en el 2020, y entonces lo divides en 12. Y entonces tú sabes. Una vez yo le pregunté a un americano, oye, ¿por qué ustedes siempre dicen la cantidad que hacen de dinero, lo dicen anualmente? Normalmente un americano no te dice cuánto gana mensualmente, ¿no? Sino normalmente dice, yo hago tal cantidad de dinero al año. ¿Por qué? Porque es una manera de tener y él me explicó, porque es una manera de tener un como conocimiento más amplio y saber cuánto hago en ese año, y entonces en base a eso ya sé cuánto hago cada mes. Hay meses que son muy buenos para algunos rubros y hay meses que no son tan buenos. Y aparte de que, por ejemplo, errores que cometemos. Hay algunos meses que aunque tú tengas un sueldo, tú vas a recibir. Hay personas que reciben bonos, por ejemplo, cada 3 meses, cada 6 meses, utilidades, aguinaldo. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente llegan las utilidades y bueno, pues vamos a usar las utilidades ese mes que llegaron. O llega el aguinaldo, vamos a usar el aguinaldo ese mes que llegó. Es normalmente lo que se hace. Entonces, no sé qué tan correcto sea eso. Cada uno tendrá que saber, porque lo correcto sería, ok, pues no lo voy a usar solamente en este mes, sino lo que voy a hacer es que sea parte de cada mes para que yo tenga un mayor control y una mayor sabiduría para utilizarlo. Normalmente se usa para pagar deudas, las cuales tal vez no debimos de habernos metido si nosotros hubiéramos tenido una mayor planificación. Como ya lo hablamos, pero creo que es muy importante por la sociedad en la que vivimos, vivir en deudas no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, tal vez tú hoy estás en deuda, ok, ya aprendimos que no es lo mejor. Definitivamente te vas a sentir más feliz y más pleno cuando en lugar de endeudarte, gastes del dinero que tienes. Entonces, hemos hablado de las deudas, es importante que hagamos un lapso para salir de deudas. Creo que no lo especifiqué, pero en la parte de gastos puse que es importante que pongamos ahí un rubro para decir, tengo que salir de deudas y voy a salir de deudas pagando tanto mensual. Entonces ya, pues pagas mensualmente, ¿no? Ingresos, entonces pueden ser sueldos, pueden ser bonos, pueden ser aguinaldos, pueden ser utilidades, puede ser que tengas algo que rentes, un local, una casa, comisiones que te pagaron, algo que alguna persona te está pagando, ganancias de algo que vendiste, porque tal vez, y yo creo que es bueno esto, si tú te encuentras en deudas, si tú te encuentras en un problema económico, tal vez tienes algo en tu casa que vender. Todos podemos tener algo en nuestra casa que vender. Entonces, tal vez con eso podemos salir adelante de algunas áreas de nuestra vida donde necesitamos libertad, ¿no? Siempre hay algo por ahí que vender, y si las deudas son muy grandes, pues tenemos tal vez un coche que vender o algo un poquito más grande, ¿no? Entonces, todos esos son ingresos. Y ahora el punto número 3, hacer un balance. Ya hicimos nuestra lista de nuestros gastos, de lo que queremos gastar, ya hicimos una lista de nuestros ingresos,
y un total, y tratar de ser lo más específicos y exactos en eso para poder hacer un balance. Entonces tenemos nuestros ingresos y hay que restarle nuestros gastos. Antes de pasar a eso, quiero que alguien lea, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Si quiere yo, pastor. Dice, y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Amén. Dios es el que suple, no olvidemos eso. Entonces, sí estamos hablando de cosas naturales que tenemos que hacer, pero debemos de recordar, como ya lo hablamos también, que tenemos un Dios de milagros, que tenemos un Dios que cuando nosotros damos un paso de fe para ordenar nuestras finanzas, Dios dice, yo voy a dar un paso a tu favor. Entonces, no sabemos lo que Dios puede hacer, pero Dios puede hacer muchas cosas. Dios puede liberarte de las deudas de una manera milagrosa. Dios puede darte un aumento de una manera milagrosa. Dios puede abrirte una puerta de la manera que tú no sabes y tú no sabías que iba a llegar. Dios hace eso. Pero también de nuestro lado está la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, ahora llega el momento de la verdad. Tenemos que poner nuestros ingresos totales, nuestros gastos fijos, nuestros gastos variables, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros impuestos, la renta, la comida, etcétera. Entonces hacemos un total de los gastos y ahora sí ponemos nuestros ingresos totales menos nuestros gastos totales. Ese es un balance mensual y es muy sencillo. Ahora, aquí hay una verdad. Ese resultado siempre debe de ser positivo. Si ese resultado no es positivo, no es sustentable y va a traer problemas muy serios. Sé que en nuestro país, la verdad, la mayoría de las personas no nos enseñan esto y la verdad es que no nos enseñan a planificar. En Estados Unidos son súper planificadores, de tal manera que ellos saben exactamente en qué se gasta cada peso, ¿no? Normalmente planifican, es impresionante cuando los americanos construyen, cuando las personas de Estados Unidos construyen algo, ellos tienen herramientas absolutamente para cada cosa. Y aquí vemos que los mexicanos usamos a veces el martillo para meter un tornillo, cuando el martillo no es para meter un tornillo, ¿no? Entonces, los americanos normalmente tienen herramientas para todo. ¿Por qué? Porque planifican. Y cuando tú tienes la herramienta específica para algo que vas a hacer en tu vida, te es mucho más fácil el trabajo. Entonces, si queremos hacernos mucho más fáciles la vida, mucho más fácil la vida, lo que tenemos que hacer es planificar, pensar antes de. Y muchas veces, tristemente, la mayoría de las personas gastamos con el corazón y no con la cabeza. Metemos nuestras emociones en los gastos en lugar de meter nuestros pensamientos en los gastos. Hay muchos problemas. Miren, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de esto. Cuando yo era chiquito, todos ustedes saben, mi papá murió. Yo tenía 3 años, mi hermana la que sigue tenía 6, luego 9 y luego 12 mi hermano el más grande. Entonces se queda mi mamá viuda con 4 hijos. Pero en la escuela donde iban mis 3 hermanos había un seguro de orfandad. Entonces gracias a eso todos, también yo que no iba en la escuela, todos pudimos entrar a la escuela y estudiar de manera prácticamente gratuita nuestra escuela en una muy buena institución. Y entonces, ahora que yo tengo hijas, una de las cosas, por la experiencia que yo viví, que para mí es muy importante, es el seguro de orfandad. Porque en el caso de que yo no esté,
A mí me encantaría que mis hijas puedan seguir estudiando, por lo menos en la institución donde están, para que nunca les falte nada. Ahora, es un seguro súper económico. En el Colegio Morelos cuesta, si no mal recuerdo, 250 pesos al año. Pues no es nada. Digo, la verdad es que no te quita nada pagar 250. Un día no vas al cine y pagas esos 250 pesos. Y entonces, si yo en algún momento no estoy, si yo en algún momento falto, pues sé que ellas van a estar por lo menos cubiertas en esa área. Ese es un gasto bien pequeño, pero a veces la mayoría, y hay muchas escuelas que no lo tienen y no lo piensan, cuando es un gasto muy pequeño. Entonces, ¿por qué si es un gasto tan pequeño no lo tomamos todos en cuenta? Y así hay un montón de cosas que no hacemos simplemente porque no, no lo llevamos a la sabiduría en Cristo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi experiencia personal y solo era como un ejemplo de cómo cuando nosotros pues vemos las cosas antes de planificamos antes, pues va a ser mucho más fácil el camino, aún para las personas que dependen de nosotros. Entonces, ya que pusimos nuestros ingresos, ya que pusimos nuestros gastos, el momento de la verdad ha llegado y hay dos opciones, o sale en números negros o sale en números rojos. Si sale en números rojos, tenemos que ver cómo lo arreglamos. Si sale en números negros, estamos del otro lado. Entonces podemos ahorrar, podemos invertir, podemos dar, podemos ser generosos. Pero si está en rojos, hay cosas que tenemos que arreglar antes. Y es la manera en la que gastamos. Entonces vamos a tener que ver qué es lo que tenemos que arreglar. Y aquí quiero leerles, por favor, y que alguien nos lea el cuarto punto. Cuidado con los devoradores del plan. ¿Ok? En este punto quiero que alguien me lea, por favor, Malaquías, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Yo me emito. Muchas gracias, Tina. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos. Muchas gracias, Tina. Aquí hay algo que me gusta y por eso lo puse como este versículo en este cuarto punto, cuidado con los devoradores del plan, porque hay muchos devoradores que van a tratar de venir a robarse la cosecha que Dios nos da. Entonces a veces diezmamos y a veces ofrendamos, pero aún así hay devoradores que nosotros mismos permitimos en nuestras vidas. Y yo creo que a partir del día de hoy tenemos que aprender a decirle que no a esos devoradores. Y es una cuestión de decisión, es una cuestión de dominio propio que tenemos que aprender a decir, ¿sabes qué? No voy a permitir de ahora en adelante que estos devoradores entren a mi vida. Y es en todo lo que gastamos normalmente. Entonces, aquí en el tema, ustedes lo van a poder bajar de la página, pero hay varios devoradores que vienen a veces a nuestras vidas. Y aquí enumeré 10. El primero, la casa. A veces la casa se puede convertir en un devorador.
Hay muchas personas que rentan una casa o que quieren una casa que no pueden pagar, y ese es un devorador. Por ahí hay una frase famosa que dice que las personas se gastan el dinero que no tienen en cosas que no necesitan para impresionar a gente que no quieren tampoco. Y esa es la verdad. Vivimos tanto en una era donde hay que impresionar, que hay personas que rentan casas o compran casas que luego no pueden pagar. Acuérdense, Dios hace milagros. Entonces, no necesitamos rentar una casa que no podemos pagar. Es el primero, la casa. El segundo, los alimentos. Tenemos que aprender a ser cuidadosos con nuestros alimentos, porque los alimentos se pueden volver, son una bendición definitivamente, pero también hay personas que gastan demasiado dinero y luego se les echa a perder un montón de comida. Entonces tenemos que tener cuidado, y mientras más específicos y planeadores seamos en esa área, también vamos a ser muy bendecidos. Siempre hay maneras. Hay empresas que a veces tienen personas solo viendo cómo pueden hacer para ahorrar unos cuantos centavos. Y hay muchos que no le prestan atención a eso. Pero es que la cosa es que si una empresa se ahorra un centavo en 10 millones de tornillos que compran al año, pues ya no es un centavo, ya son 10 millones de centavos y no es lo mismo. Entonces, muchas veces en nuestra casa cometemos el error de no ahorrar un peso porque pensamos, pues un peso no cambia nada. No, un peso no cambia nada, pero cuando tú le sumas un peso a otro peso y luego a otro peso y luego a otro peso, pues ya no es un peso, ¿no? Ya son 1,000 pesos, 2,000 pesos. Entonces, tengamos cuidado con la compra de alimentos. En esto hay un buen consejo. Busquemos siempre ahorrar dos cosas: tiempo y dinero. No solamente dinero, sino también tiempo. Ese es importante. Número 3. Coche nuevo. Esa es una de las mentiras y de los devoradores más comunes. Un coche nuevo es uno de los lugares donde las personas más, pues, malgastan su dinero. Lo mejor que podemos hacer para las personas que no tienen coche es comprar un coche económico, el más económico, aunque sea usado, y después ese venderlo y después comprar otro coche. Acuérdense de algo: Dios hace milagros económicos. Y tanto en la casa como en el coche podemos platicarles mi esposa y yo cómo Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Y nuestro Dios es tu Dios, y nuestro Padre Celestial también es tu Padre Celestial. Cuando mi esposa y yo nos casamos no teníamos coche. Lo acababa yo de vender para un negocio que no me salió bien y perdí todo lo que tenía. Entonces, cuando nos casamos, andábamos en ruta, en taxi, en moto y en coche, moto prestada y coche prestado. Pero de pronto Dios fue fiel, nos regalaron un coche, no del año, no nuevo, un coche económico, y después de ese lo pudimos cambiar por otro coche. Después llegó Sophie y lo pudimos cambiar de manera milagrosa por nuestra camioneta blanca, que tal vez muchos conocieron, y después pudimos venderla y comprar la camioneta que tenemos. La camioneta que tenemos no es una camioneta del año, es una camioneta que cumple ahorita 10 años de uso y está en maravillosas condiciones. Sí, tratamos de tenerla muy bien cuidada, tratamos de, en lo que cabe, ver que esté bien. Obviamente sabemos que no es un coche nuevo, pero esta camioneta nueva vale 7 veces lo que nosotros pagamos por ella. Entonces, es demasiado dinero y es una muy buena camioneta, pero como no es nueva, nosotros pagamos algo muy poco. Lo mismo pasó en nuestra casa. La verdad es que es un milagro el que nosotros estemos viviendo en esta casa. Entonces, comprar un coche nuevo, sinceramente, quiero decirte, no es la mejor decisión. Tú puedes tener un coche muy bueno de 2 años de uso. Digo, ya no va a oler a nuevo definitivamente, pero vas a ahorrar mucho dinero. Los primeros 4 años de un coche es cuando más se devalúa.
Los primeros 4 años de un coche es cuando más se devalúa. Y yo sé que, como decía hace un ratito, muchas veces compramos con el sentimiento y no con el pensamiento. Entonces, ¿a poco no? Todos, ay, qué bonito huele un coche usado. Bueno, pues compra una buena loción, una muy buena loción, te va a costar 1,000 pesos. Échale toda la loción si quieres al coche y va a oler bien bonito, vas a ver. Entonces, no compremos con los sentimientos, sino mejor compremos con los pensamientos. Eso nos va a ayudar mucho. Después, seguros. ¿Qué adquiere un seguro? Adquiere un seguro. Bueno, te animo, ¿verdad?, a que investigues un poquito acerca de los seguros. Si tú tienes seguro de gastos médicos en alguna institución, IMSS, ISSSTE, está maravilloso. Pero si no, qué importante es tener un seguro de gastos médicos mayores, porque en cualquier momento puede haber una emergencia. Si no, pues también puedes inscribirte en el seguro, ¿no? Y también hay seguros de vida. Ahorita, sinceramente, con todo lo que está sucediendo, ¿cuántas personas hubieran recibido cuántas familias, una buena cantidad de dinero si toda esa gente que se está muriendo hubiera tenido un seguro de vida? A veces no lo pensamos, pero sí es importante tener un seguro. Investiga acerca de los seguros. Más que gastos, pueden llegar a ser inversiones. Número 5, planea cómo vas a pagar todas tus deudas. Quiero hacerte un reto. Paguemos todas nuestras deudas. Tal vez te puede llevar 1 año, tal vez te puede llevar 2 años o tal vez 5 años, pero trata de pagar todas tus deudas. Ya hubo un tema que se habló acerca de esto y yo creo que podemos liquidar nuestras deudas. Sobre todo, aquí Sarita está diciendo que ella puede venderles seguros y ella les va a dar una buena información acerca de los seguros. Pagar las deudas. Deudas sobre todo tiene que ver con consumismo, no con inversión. Paguemos todas nuestras deudas. Número 6, ten cuidado con el entretenimiento y la recreación, porque pueden ser fugas muy grandes de dinero. Cine. Bueno, ahora no hay tanto entretenimiento y recreación, pero normalmente son fugas muy grandes. Vacaciones sería el siguiente. Las vacaciones siempre, yo sé que hay temporadas donde se viaja, donde los niños tienen vacaciones, etcétera, pero la verdad es que irte de vacaciones en otra temporada que no es temporada alta te va a beneficiar muchísimo más. Entonces, yo creo que debemos de pensar lo mejor para salir de vacaciones. Dentro de nuestras posibilidades, cada uno puede ir a distintos lugares. Busquemos que sea de la manera más económica para no meternos en problemas. Ese era el número 7. El número 8, la ropa. Qué importante es comprar la ropa porque la usamos diario, pero también tenemos que aprender a ser sabios, tenemos que aprender a ser ahorradores y pues también aprender, vuelvo a lo mismo, no tanto a comprar por sentimiento, sino con el pensamiento. ¿Ok? Verdaderamente necesito otro par de zapatos, verdaderamente necesito otro pantalón, verdaderamente. Ahora, acuérdense de algo, sí, hay necesidades y hay gustos y está bien, siempre y cuando no nos meten un problema. Ropa puede ser una fuga, tenemos que ser responsables, cuidando lo que Dios nos da. 9, ahorro. Tenemos que buscar la manera de ahorrar. Tenemos que buscar la manera de ahorrar. Eso va a bendecir nuestras vidas. Siempre tener un buen ahorro. Los expertos dicen que debemos de tener el equivalente a $1,000 ahorrados, porque es más o menos lo que nos costaría un problema, mediano, ¿no? No un problema tan pequeño, ni tampoco uno tan grande. Entonces, tener un ahorro. Y número 10, los médicos. En algún momento de nuestras vidas, pues necesitaremos algún médico
de algún tipo. Somos humanos, no somos seres a los que no les pasa nada, y normalmente todos en algún momento de nuestras vidas, las mujeres sobre todo también, pues vamos a tener que utilizar médicos. Entonces es mejor tener un ahorro en base a eso y planear en base a eso, no con miedo, pero sí con sabiduría. Acuérdense, 2 ingredientes muy importantes: fe y sabiduría. Fe y sabiduría. Amén.